Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, es muy grato darles la bienvenida a este espacio organizado por FT Consultoría Integral y la Cámara de Comercio e Industria France Colombia, pues todo sobre el Plan Vallejo, una herramienta pues para fortalecer la estrategia exportadora. Bueno, hoy nos acompaña Mónica Morales. Mónica, bienvenida. Mónica es abogada egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una especialización en Derecho Económico y de los Mercados de la Universidad de Rosario. También tiene experiencia de más de 16 años en la consultoría y asesoría para inversionistas extranjeros y soft landing. Es experta en la estructuración de proyectos para la implementación de figuras como zonas francas, sistemas especiales de exportaciones e importaciones, comercio exterior e internacionalización de empresas. Bienvenida, Mónica, y adelante. Y gracias a todos y a todas. Hola, muy buenos días para todos. Espero que tenemos aquí cuatro personas. Va a ser pues una charla que queremos pues sea súper dinámica, súper práctica. Eh, Esperamos que no tome más de una hora para que sea lo más efectiva posible. Teniendo en cuenta que somos tan pocos, creo que si tuvieran alguna pregunta digamos como durante la charla o alguna intervención, pues con mucho gusto los podemos ir haciendo de una vez. Con eso pues aprovechamos que estamos aquí, que va a ser así como una reunión petit y pues puede ser mucho más provechosa para ustedes. Entonces, el propósito de la reunión, como se los dijo María Alejandra, es acercarlos al tema del Plan Vallejo, que pues es una herramienta que tenemos vigente en nuestra legislación desde hace bastante tiempo, que es muy estable, que digamos que se ha consolidado a través de los años y que si bien hoy en día hay bastantes usuarios, podría haber muchos más teniendo en cuenta la necesidad de internacionalizarnos, de globalizarnos, y para las empresas colombianas o inversionistas extranjeros que llegan a Colombia, tener la posibilidad de llegar a nuevos mercados, pues haciendo mucho más rentable y óptima su operación. Aquí pues hay como un breve resumen de las normas que regulan el Plan Vallejo. Como pueden ver, está vigente desde 1967. Ha sufrido varias modificaciones, pero digamos la esencia siempre se ha mantenido. Los beneficios, si bien algunas veces se han modificado para aumentar o disminuir, también se han mantenido a lo largo del tiempo. Y en los últimos años, digamos, las reglamentaciones que se han hecho han sido sobre todo para aumentar el número de partidas arancelarias de aquellos bienes que se puedan importar. Ustedes ven ahí que hay un Plan Vallejo tradicional, pues que es el que siempre ha estado vigente, y se hablaba de uno express. Este express pues ya hoy en día no está vigente porque pues fue algo que en el marco de la pandemia y con el propósito de hacer una reactivación económica e impulsar la reactivación económica en el marco de la emergencia económica y sanitaria, se expidió un decreto que permitió el Plan Vallejo Express, y la idea, digamos, en ese momento era hacer más expeditos los tiempos para su aprobación y flexibilizar un poco los requisitos para acceder a ellos, los compromisos de exportación, pero lamentablemente, pues digamos, este Plan Vallejo Express dejó de estar vigente el 31 de marzo pasado, razón por la cual pues ya no se puede acceder a él. Quienes lograron el Plan Vallejo Express, quienes accedieron a él, pues todavía y hasta que terminen su programa estarán bajo estas normas, pero ya para el resto de personas y para nuevos Plan Vallejo pues toca recurrir a las normas anteriores, que igual pues siguen teniendo los mismos beneficios y las mismas modificaciones. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es el Plan Vallejo y qué no es? Digamos que aquí es importante pues saber uno, cuando uno es importador y es exportador, que puede acceder al Plan Vallejo, y que a diferencia de otros mecanismos que existen, de otros beneficios que tenemos, pues este puede tener ciertas ventajas sobre los otros instrumentos. Aquí, por ejemplo, no se le exige al plan vallejista o a la persona que es beneficiaria de estos programas la constitución de ningún tipo de garantía o póliza, que en algunos otros instrumentos sí se exigen. Hoy en día existen más de casi 1.200 subpartidas
de aquellos bienes, entre bienes de capital, equipos, repuestos, materias primas e insumos que pueden ser importados bajo la modalidad de Plan Vallejo. Es decir, que cubre un gran aspecto y un altísimo espectro, digamos, de el sector industrial colombiano, y pues está a lo largo, digamos, como todas las industrias. Es un mecanismo que no es territorial, digamos, esta es la principal, una de las principales diferencias, por ejemplo, con las zonas francas, porque como pues ustedes saben o lo habrán visto, las zonas francas únicamente están, digamos que quien opera en zona franca y quien sea usuario de zona franca únicamente puede estar en un territorio determinado que es el declarado como zona franca. Y eso muchas veces pues puede significar para las empresas ya existentes ciertos retos en materia, obviamente, de costos, en materia de logística, en materia de desplazamientos, al tener que, para acceder al régimen de zonas francas, desplazarse hasta una zona declarada como franca para poder realizar sus operaciones. El Plan Vallejo no, cualquier empresa, digamos una sociedad que esté constituida en Colombia o la sucursal de una sociedad extranjera que esté aquí en Colombia, puede ser plan vallejista desde donde está hoy en día su centro de producción, su centro de operación, sin necesidad de trasladarse, sin necesidad de constituir una nueva persona jurídica o tener un nuevo NIT. Puede que una empresa tenga 40 años en el mercado y decida hasta ahora ser plan vallejista, y es perfectamente posible. Y obviamente el Plan Vallejo, digamos que es un mecanismo mucho más expedito. La autoridad competente para su aprobación, modificaciones, seguimientos, es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al igual que, por ejemplo, en el tema de zonas francas, comercializadoras internacionales, pero los tiempos y los procedimientos para Plan Vallejo son mucho más expeditos y son mucho más ágiles. Digamos que aquí también se puede decir pues que el Plan Vallejo, digamos, es un mecanismo que no es ni tan político ni tan cuestionado como pueden ser otros, y eso también, digamos, que ha permitido su durabilidad y consolidación en el tiempo. El Plan Vallejo sufrió una modificación en 2005, y es que se trasladó la competencia para su aprobación y autorización del Ministerio de Comercio a la DIAN. En ese momento, cuando se hizo el traslado, había casi 3.200 empresas plan vallejistas que fueron entregadas a la DIAN. Sin embargo, durante 10 años que estuvo la DIAN autorizando y a la cabeza, digamos, del Plan Vallejo, de los programas de comercializadoras internacionales, de zonas francas, se vieron reducidas altísimamente estas empresas, estos beneficios, ¿sí? Digamos que a pesar de ser la autoridad aduanera, pues lo vio más con un tema como recaudador y fiscalizador que simplemente como un beneficio aduanero y fiscal, y pues sufrió, digamos, como un revés, se redujeron en altísimos números las empresas beneficiarias, de tal forma que en 2015, cuando la competencia volvió al Ministerio de Comercio, este recibió solamente 444 empresas. Sin embargo, desde ese momento, desde 2015 y hasta octubre de 2022, pues ya se han aprobado 640 nuevos programas de Plan Vallejo, de manera que sigue en aumento, pero pues la idea es que, pues si bien la vocación exportadora de varios de los sectores económicos del país se ha impulsado, se ha promocionado, pues la idea es que sean estas empresas precisamente quienes puedan gozar, y casi que ojalá todas pudieran ser plan vallejistas, y de esta manera gozar y tener así una mayor optimización en sus procesos. Aquí les voy a mostrar, digamos, que unos temas breves en cuanto a cifras y estadísticas. Existen varios tipos, 3 tipos de Plan Vallejo, y aquí pueden ver más o menos como la proporción, casi el grueso de los plan vallejistas se van por el programa de materias primas y equipo, y materias primas e insumos. En segundo lugar serían los programas de bienes de capital y repuestos, entre los que está, digamos, un programa muy enfilado al sector agrícola y agroindustrial. Y finalmente, el que menos lleva es el programa de Plan Vallejo de Servicios, que fue también recientemente modificado. Sin embargo, pues para que ustedes sepan, existen estos. Ahorita vamos a ver como los requisitos para cada uno de ellos y los compromisos, para que ustedes pues puedan ir conociendo uno a uno y sepan cómo podría aplicar eso en sus empresas.
Aquí pueden ver los sectores económicos que más se han beneficiado de estos, que hoy en día cuentan, por ejemplo, con Plan Vallejo, y ahí pueden ver que evidentemente hay temas agropecuarios, agroindustriales, agroquímicos, temas de alimentos, pero también temas altamente manufactureros como textiles y calzados, metalurgia, maquinaria, todo el tema, digamos, como de plásticos, químicos, combustibles, digamos que como que cubre todo el sector económico en temas de producción. Y en temas territoriales, pues obviamente digamos que la mayoría de planvallejistas están en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, que obviamente son los centros industriales del país, pero pues obviamente que es un instrumento vigente y aplicable a nivel nacional, como les digo, los que tengan plantas de producción en cualquier, digamos, en cualquier parte del territorio nacional pueden gozar del Plan Vallejo. ¿En qué consiste el Plan Vallejo? Luego de haber visto, digamos, como estas cifras y estadísticas. El Plan Vallejo es un instrumento que busca promover las exportaciones. ¿Y esto en qué consiste esta promoción? En la posibilidad de importar bajo la modalidad de una importación temporal con exención total o parcial de los tributos aduaneros, que son el arancel y el IVA, aquella maquinaria, equipo, bienes intermedios, materias primas, insumos y repuestos que se empleen directamente en la producción de bienes o de servicios que son objeto de exportación. Entonces, ¿qué me permite esto a mí? Todas las empresas que están buscando, por ejemplo, internacionalización, que tienen que hacer nuevas inversiones en equipos, en maquinaria, incluso pues tienen que traer materia prima, todos aquellos que son importadores, pero que exportan también o tienen vocación exportadora, pueden ser sujetos, pueden gozar del Plan Vallejo y pueden utilizarlo, gozando así de esa exención de los tributos. Esto básicamente que me da, obviamente digamos como un impacto directo en el flujo de caja, porque pues al momento de yo traer, por ejemplo, materias primas, bienes de capital, que muchas veces pues digamos el CAPEX de las empresas es un valor importantísimo, el impacto que tiene el arancel o el IVA de estos equipos pues puede ser, digamos, se tiene muy en cuenta a la hora de hacer un modelo de negocios, y si yo veo que este ítem pudiera ser reducido o simplemente es diferido en el tiempo, pues podría incluso aumentar la producción, aumentar las posibilidades de exportación, porque mi flujo de caja pues recibe como este alivio que me dan el no tener que pagar el arancel y el IVA al momento de la llegada del equipo al país o de la materia prima. Listo. Los principales productos que se exportan, obviamente de acuerdo con las industrias que ahorita vimos, pues pueden ver ahí ustedes, hay un sector de alimentos, pero también hay plásticos, farmacéuticos, confecciones, ¿sí? Que son tradicionalmente como los sectores exportadores colombianos. Sin embargo, pues como les digo, están cubiertas prácticamente todas las industrias, y la posibilidad que tiene el Plan Vallejo y que ofrece a sus usuarios es que, si bien tiene una clasificación ya establecida de aquello que podemos importar bajo la modalidad del Plan Vallejo, es bastante flexible, entendiéndose como esto que se le puede solicitar al ministerio la inclusión de alguna partida arancelaria que no esté cubierta si se demuestra que ese bien a importar está directamente relacionado con el proceso de producción de ese bien o servicio a exportar. De manera que no es algo rígido y cerrado, como es el caso de otros beneficios, sino que por el contrario existe la posibilidad de siempre estar incluyendo más partidas. Existen básicamente 3 programas de Plan Vallejo. Digamos que ahí se dice, y ven ustedes, SEIX, que se supone el nombre técnico y legal del Plan Vallejo, digamos, es Sistema Especial de Importación y Exportación, pero pues solamente ya de manera cotidiana se tradujo y pues se habla de Plan Vallejo, pero es exactamente lo mismo. Y son 3 los programas: de materias primas e insumos, de bienes de capital y de repuesto, y de bienes de capital y equipo para la exportación de servicios. Brevemente les voy a resumir cada uno de estos programas para que ustedes puedan ver las diferencias entre el uno y otro y pues puedan ver, digamos, la aplicabilidad que tendrían sus operaciones. El Plan Vallejo de materias primas
permite la importación de materias primas o insumos que son completa y totalmente utilizados en la producción de bienes que son exportados. Es decir, aquí lo que yo importo en materia de, pues, en materias primas e insumos para mi producción, el 100% de lo que yo importo tiene que irse en los bienes que se exportan, ¿sí? ¿Y cuál es el beneficio? La exención total del pago de los tributos aduaneros. Es decir, esas materias primas que yo importo no pagan ni arancel ni IVA al momento de la importación, y como después se exportaron, nunca lo pagaron. Hay una exención total de estos tributos, siempre y cuando lo que exporte sea el 100% de lo importado. Entonces, si yo pues necesito insumos, materias primas, si yo produzco localmente para mercado, digamos, colombiano, mercado nacional, pero también exporto y produzco para mercados externos, tendría yo, digamos, que solicitar el Plan Vallejo de materias primas únicamente para esa porción de la producción que va a ser exportada. Es decir, si yo del 100% de mi producción, 40% va para el mercado local, voy a solicitar el Plan Vallejo para ese 60% de la exportación. Y bajo Plan Vallejo, bajo la sombrilla del Plan Vallejo, importaré el 60% de las materias primas e insumos, que sé que ese 60% se va a ir completamente en el 60% que yo exporto. Y bajo modalidad de importación ordinaria sin Plan Vallejo, importo el resto de las materias primas e insumos que van para el mercado local. Esto, por ejemplo, pues se diferencia, por ejemplo, de zonas francas o de otros mecanismos en donde, pues, digamos que la empresa que está en zona franca, pues únicamente no puede, digamos, dividir y tener productos de uno y de otro en, ¿sí? Como tener dos regímenes. Aquí es posible, y yo simplemente tengo que saber exactamente que lo que importo tengo que exportarlo para hacer bien esas cuentas y dejar por fuera la producción nacional y lo que se va para la producción nacional. El plazo para demostrar las exportaciones normalmente es de 18 meses para el sector agrícola. Perdóname, el plazo general son 18 meses para la producción en general. Para los sectores agrícolas y industrial son de 24 y 36 meses los plazos en los que yo tengo que completar las exportaciones. Ese plazo lo empiezo a contar a partir de la fecha que me dan el levante de la primera importación. Esto se hace pues año a año. ¿Sí? Se mide por año. Cuando yo hago el levante de la primera importación, empieza a contar el plazo. Si estoy en el sector agroindustrial, tengo 24 o 36 meses. Si estoy en el sector manufacturero, tengo 18 meses para completar el 100% de las exportaciones con el 100% de lo que yo importé. Excepcionalmente se pueden solicitar prórrogas para completar las exportaciones, que pueden ser de 6 meses o máximo de un año. Digamos que aquí también es importante saber qué se entiende por materia prima e insumo, ¿sí? Que pues en realidad, y como lo define la norma, es el conjunto de elementos utilizados en el proceso de producción, de cuya mezcla, combinación, procesamiento, manufactura se obtiene el producto final. Asimismo, se incluyen aquellos materiales auxiliares del ciclo productivo, que si bien son susceptibles de ser transformados, no llegan a formar parte del producto final. Entonces, los insumos, ¿sí?, que yo requiero, si bien no se van, se consumen completamente en el proceso de producción y por lo tanto podrían estar cubiertos por el Plan Vallejo. Asimismo, los elementos que se utilicen en el proceso de empaque o envase de ese producto final o los bienes para producir esos empaques también se consideran materia prima e insumo y también pueden estar amparados por el Plan Vallejo de materias primas e insumos. Pues digamos que aquí sigue siendo como las definiciones y lo que se ha considerado como materia prima e insumo, todas las partes y las piezas que también van en el ensamble de ese proceso productivo, y también los bienes que ingresan para ser reparados o reconstruidos en el país y los repuestos necesarios para tal fin. Entonces, muchas veces se necesita la reparación de activos que entran al país y aquellos repuestos, partes
que se necesiten para poder hacer esta reparación y mantenimiento, pueden igualmente incluso entrar como parte de este Plan Vallejo de materias e insumos. Las características, el cupo anual, digamos que como les decía, se cuenta año a año el cupo que yo tengo para, el cupo que tengo para hacer las importaciones, ¿sí? Se hacen dólares y cada año se puede renovar, entonces yo anualmente me miden cuántas van a ser las importaciones de materias primas. Tengo que presentar, digamos que aquí es mucho más controlado porque obviamente hay un pues consumo de estas materias primas y el requisito es que el 100% se vayan en las exportaciones. Entonces digamos que aquí obviamente hay un control también anual, ¿sí? En donde yo tengo que presentar registros y tengo que presentar informes al Ministerio de Comercio específicamente del consumo, digamos, es un cuadro que se llama el cuadro insumo-producto, en donde yo tengo que especificar cómo la totalidad de los insumos y de cada uno de ellos se va en el producto final que está siendo exportado. Y asimismo tengo que tener un control súper estricto sobre los desperdicios que se genera y cuál es el manejo que se le da a estos desperdicios para que pues no sufra, digamos, no llegue a cometer ninguna infracción al programa y por el contrario pues pueda seguir siendo beneficiaria de los mismos. Y obviamente al final de la exportación, cuando yo ya cumplo, cuando ya pasa el periodo, pues debo demostrar que estas exportaciones se realizaron. Por lo tanto, es importante obviamente que estas empresas tengan, digamos, en su RUT tanto la obligación y estén clasificadas como importadores y exportadores y que todas, tanto las importaciones como las exportaciones, se hagan obviamente con la debida diligencia, con la debida documentación, porque así es que se puede comprobar tanto la importación como el cumplimiento de las exportaciones una vez termina el programa. Pasando al segundo, que es el Plan Vallejo de Bienes de Capital. Ah, sí, creo que tienes una pregunta, Felipe. Espérame. Aquí la voy a leer. Somos empresa de servicios de tecnología de la información. Vamos a realizar exportación de transfronteriza a Francia. Si te parece, cuando lleguemos a Plan Vallejo de Servicios, Ingrid, que tengo acá tu pregunta, cuando lleguemos a Plan Vallejo de Servicios, pues vas a poder entender completamente de qué se realiza y de qué se trata y qué tienes que cumplir para la exportación de servicios, pero sí, obviamente la exportación de servicios puede estar cubierta por el Plan Vallejo. No sé, Felipe, si quieres, no te oigo. Sí, Mónica, ya te auto. Por ejemplo, Colombia exporta petróleo y si vamos a importar nafta, la nafta es como un disolvente para hacer más baja la viscosidad del petróleo o hacer las mezclas o los blend del petróleo. Esa nafta importada entraría en Plan Vallejo porque pues, se va a utilizar 100% en la exportación del crudo. ¿Cierto? Sí, ok, exactamente. Gracias. Puede considerarse tanto insumo como lo dijimos, o sea, insumo, materia prima, igual se está yendo. Entonces lo que tú tienes que saber es eso. Si el 100% de tu producción se va para exportación, es mucho más fácil el control porque sabes que el 100% de lo que importes, del nafta que importes, pues se va a ir en el petróleo que estás exportando, pero sí, cabría completamente. Gracias. Listo. Ahora pasando al tema de bienes de capital y repuesto, aquí ¿qué se permite? Se permite la importación de bienes de capital y equipos que están destinados a la instalación, ensanche o reposición de las unidades productivas que se utilizan en el proceso de producción de bienes. ¿Sí? Entonces acá ya no son las materias primas e insumos que se consumen, sino efectivamente los bienes del capital que se requieren para la producción, ya sea pues en este momento estamos en bienes, pero pues también aplicaría para servicios. Cuando se trata de bienes y de producción, de bienes que no están dentro del sector agrícola, se habla del Plan Vallejo, digamos, regulado por la resolución 1054, y aquí, ¿cuál es el beneficio? Es la exención del gravamen arancelario, es decir,
no pago arancel sobre ese bien de capital, sobre esa maquinaria y equipo que importo, y se suspende la causación del IVA, es decir, no pago el IVA sino hasta el momento en que cumplo con los compromisos de exportación. Una vez que yo cumplo con los compromisos de exportación, entonces ahí ya tengo que terminar con el programa, termino el Plan Vallejo, y esto quiere decir que de importación temporal pasa a una importación definitiva, y es ahí cuando tengo que pagar el IVA. Aquí, ¿qué me estoy ganando? Es que yo voy a pagar el IVA y voy a liquidar el impuesto teniendo en cuenta el valor depreciado de ese bien. Hasta un 70% del valor FOB de la importación de esos equipos es lo que puede, digamos, tener en depreciación, y sobre ese 30% es que yo pago y liquido y pago el IVA. Entonces aquí obviamente se ve el beneficio claramente, porque pues además de tener el impacto en flujo de caja al momento de llegar al país y no tener que pagar ni arancel ni IVA, cuando termine yo el programa, que esos tiempos están atados no solamente a los compromisos de exportación y al modelo de negocio que yo presente al ministerio para decir en cuánto tiempo puedo exportar, también están atados a la vida útil de los equipos. De manera que el segundo beneficio viene siendo un pago del IVA sobre un valor completamente, pues casi que al 70% depreciado de esa maquinaria. El compromiso para este Plan Vallejo es exportar en unidades, digamos que ya no es tanto en valor como materias primas y materias primas, que es el 100% del valor. Aquí yo lo que tengo que exportar en unidades físicas es mínimo el 70% de la producción obtenida con la utilización de esos equipos durante la vigencia del programa. Entonces aquí son más o menos, como les decía, entre 5 y 7 años que duran estos programas. Para la exportación de bienes finales que estén considerados en el anexo 1 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, es decir, aquellas partidas arancelarias que están entre los capítulos 1 a 24, ¿sí? Aplica este Plan Vallejo de bienes de capital y de repuestos, que es el Plan Vallejo agrícola, ¿sí? Entonces, digamos, yo miro cuál es la producción, yo miro a qué se dedica mi empresa, si esos bienes están dentro de los capítulos 1 a 24, excepto el capítulo 3 del acuerdo de la OMC, entonces puedo acceder al Plan Vallejo de bienes de capital y de repuesto, en donde estos son los compromisos que tengo que cumplir. Para el resto de la producción, es decir, para el resto de las industrias que no están cubiertas por estos capítulos y que salen del sector agroindustrial, también existe la posibilidad de acceder a Plan Vallejo de bienes de capital y de sus repuestos, ¿sí? Pero acá digamos que el beneficio es diferente. Se suspende el IVA, igual que en el anterior, hasta que cumpla con mis requisitos de exportación, y al momento de aplicarlo y de pagarlo es sobre el valor depreciado. Pero aquí, digamos, aparte de que en el beneficio, como ustedes ven, es únicamente el del IVA, porque aquí sí hay que pagar arancel. Lo que hay que tener en cuenta, que es muy importante, es que hoy en día en Colombia, ya sea por tratados de libre comercio o por la no existencia de producción nacional, la mayoría de los bienes de capital para todo tipo de industrias están exentos o tienen arancel cero. Entonces, claro que el beneficio prácticamente sería el mismo, porque pues si bien por Plan Vallejo no iría en la exención del arancel, simplemente porque hay cronogramas de desgravación por programas de tratados de libre comercio o tratados de beneficios arancelarios, entonces están en arancel cero estos equipos, o por regulación interna, pues que ustedes saben que el ministerio en cualquier momento, y pues está normalmente expidiendo decretos en donde pues hace una desgravación o ponen arancel ceros de determinadas partidas. La mayoría son pues cuando no existe producción nacional, y pues es el caso de muchos de los bienes de capital. ¿Cuáles son los compromisos de exportación para este Plan Vallejo? Ya vimos que para bienes de capital y repuestos de la industria agrícola es el 70% de la producción. Para los bienes de capital y repuestos del resto de las industrias se debe exportar como mínimo
1.5 veces el valor del cupo de importación utilizado. O sea, si yo digo que el valor FOB de mis equipos que importé es de 100, tengo que exportar 150, ¿sí? En valor de los bienes que yo produzco con esos equipos. Y aplica, como les digo, para todos los demás sectores, pues que no sean el agrícola, que tiene como esa regulación especial. Y el cuarto es el programa de Plan Vallejo de Servicios, perdón, el tercero, es el programa de Plan Vallejo de Servicios que pues aplica para diferentes industrias. Aquí, ¿qué es lo que yo tengo que importar? También son bienes de capital o equipos que son utilizados para la prestación de servicios. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un data center o tengo un call center o presto servicios, pues todos de exportación, de salud, por ejemplo. Entonces, todos los equipos que yo utilizo para poder prestar esos servicios pueden entrar bajo un programa de Plan Vallejo. ¿Sí? Entonces, no sé, servicios. Obviamente, digamos que aquí los beneficios también son la exención de IVA y arancel. No tengo que pagarlos al momento del ingreso del bien, el arancel queda exento. Y el IVA también es al finalizar el programa, como en el caso de bien, pues de la exportación de bienes. Se paga también al finalizar el programa, que pues puede durar hasta 10 años, dependiendo del plan de negocios, dependiendo también de la vida útil de los equipos, y también ese IVA se paga sobre el valor depreciado de los bienes que se han importado. Es decir, también es igual que el Plan Vallejo de materias primas, es igual que el Plan Vallejo de equipos de bienes para sector agrícola. Para el resto de sectores también es igual. Digamos que el único que estaría sujeto a arancel es el Plan Vallejo de equipos para la producción de bienes no agrícolas, pero como les decía, la mayoría de estos bienes igual tienen cero arancel, entonces casi que gozarían del mismo beneficio. ¿Cuál es el compromiso de exportación para el tema de servicios? Tengo que exportar como mínimo un valor equivalente a 1.5 veces el valor FOB de los bienes importados. Y aquí, esta exportación se tiene que dar máximo en el tiempo que sea necesario para que se deprecie el 90% del valor de dichos bienes. Entonces, por eso les digo que ese tiempo se calcula presentando, obviamente, cuáles son todas las especificaciones de los equipos a importar, pero también el plan de negocios que yo tengo para que los tiempos coincidan y pues pueda lograr yo esta depreciación al momento en que haya cumplido con el requisito de 1.5 veces el valor de lo importado. Digamos que para efectos de cuáles son los bienes que se pueden importar en el sector servicios, con la resolución 1131 de 2020, se hizo una clasificación por subsectores de servicios y para cada subsector se hizo una lista de las partidas arancelarias de los bienes que pueden ser amparados. ¿Por qué? Obviamente porque tienen que estar directamente relacionados con el servicio que yo presto. Entonces, si yo soy un data center, obviamente todo el tema de equipos de enfriamiento, servidores pueden ser importados bajo la modalidad de Plan Vallejo. Si yo soy una clínica y presto servicios de salud para todas las personas que vienen del exterior a realizarse operaciones y procedimientos quirúrgicos, los equipos directamente relacionados, entonces todos los equipos médicos podrán ser importados al amparo del Plan Vallejo de Servicios, pero seguramente el servidor que tiene la clínica para guardar los archivos, pues no va a estar amparado por este Plan Vallejo porque no está directamente relacionado con la actividad. Como les decía aquí, pues también se pueden solicitar la inclusión de nuevos bienes si yo entro a mi subsector y por la resolución busco cuál es el subsector servicios, leo toda la lista de los bienes importados, si no está el mío, puedo solicitar su inclusión. Como les decía, con las últimas modificaciones del Plan Vallejo, lo que se ha hecho es aumentar incluso el número de partidas
Como pueden ver aquí, actualmente se pueden exportar, o sea, el Plan Vallejo puede beneficiar 95 servicios que se consideran pueden ser exportados. Entre otros están, digamos, como todos los temas de call center, servicios de informática, tecnología de información, como preguntabas tú, Ingrid, servicios de telecomunicaciones, electricidad, salud, transporte aéreo, turismo, y construcción y servicios de ingeniería. Esos son, digamos, como los grandes, pero pues hay muchísimos más servicios que quedan y como les digo, la misma norma establece para cada uno de estos subsectores de servicios cuáles son los bienes que puede importar al amparo del Plan Vallejo. Aquí es importante, digamos, en el tema de servicios, saber cómo se exportan servicios. ¿Cuándo se considera que hay una exportación de servicios para que yo pueda acceder, pueda acceder a un Plan Vallejo y tener esa doble calidad de importador y exportador? Existe la exportación transfronteriza, es decir, cuando de Colombia yo presto el servicio a otro país y ese servicio es utilizado en otro país, que es el caso, por ejemplo, de los call centers. Existe la presencia comercial y es cuando yo, que soy una empresa colombiana, voy y establezco una sucursal en otro país y a través de esa sucursal se ofrece el servicio a esos terceros no residentes. Existe la modalidad de desplazamiento del consumidor, es decir, que es el cliente extranjero o no residente quien viene a Colombia para recibir el servicio. Muchas veces esto es lo que ocurre con los servicios de salud cuando pacientes del exterior que se consideran no residentes vienen a Colombia a recibir esos servicios, o también en el caso de turismo, ¿sí? Porque pues puede haber, por ejemplo, hoteles aquí en Colombia que necesitan toda su dotación y pues obviamente atienden a extranjeros que vienen a utilizar aquí esos servicios de turismo, podrían entonces acceder a un Plan Vallejo y se considera una exportación de servicio. Y finalmente el desplazamiento de personas, y es cuando el colombiano va y se desplaza a otro país para prestar el servicio. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy y dicto una conferencia o presto una asesoría, pero yo me desplazo a Panamá, Perú, Estados Unidos, donde está mi cliente y es allá donde le presto el servicio, también se consideraría una exportación de servicios. Es importante, digamos, tener en cuenta aquí cuál es el modelo de negocio que se tiene y estar registrado ante el ministerio como exportador de servicios. Tener esa doble calidad, como ya les había dicho, en el RUT, pero también ante el ministerio, porque además de gozar del Plan Vallejo, podría incluso también obtener el beneficio de exención de IVA del servicio que yo presto cuando este es exportado. Entonces, tengo que hacer mi registro y al momento de solicitar el Plan Vallejo, en el procedimiento, pues tengo que poder demostrar que ese servicio fue efectivamente exportado para gozar a plenitud del Plan Vallejo. Finalmente, digamos que aquí ya es en cuanto al procedimiento, esto es para todo tipo de Plan Vallejo. ¿Cómo se solicita? Primero tengo que presentar, pues primero la presentación se hace ante el BUSET, ¿sí? Ya el BUSET tiene un aplicativo específico para Plan Vallejo, para la solicitud de Plan Vallejo, y me va guiando paso a paso en toda la información que tengo que tener y que tengo que presentar. Mónica, ¿me permites una pregunta? Sí, señor. Cuando se suministra elementos a la embajada americana o a cualquier otra embajada, ¿se considera una exportación? No, porque lo están consumiendo dentro del territorio nacional. Si bien, digamos que el tema de embajadas, pues esto es un tema, no es a nivel ni fiscal ni de aduanero que se consideran que no están en territorio colombiano, es ya más un tema, digamos, como de legislación penal, civil, en cuanto a ese espacio en donde están las embajadas. Pero se están consumiendo, el servicio se consume aquí en Colombia. ¿Sí? Para este tema es súper importante saber que de alguna manera el servicio se consume en su totalidad afuera, ya sea porque lo presto desde aquí pero se usa afuera, o porque yo tengo una sucursal afuera, o porque voy al exterior a darlo, o porque quien consume el servicio es un no residente y por lo tanto
se vuelve a desplazar al exterior. Entonces, pues digamos que ahí no, pues no cabría. Gracias. Continuando con los requisitos, tengo que ser una sociedad colombiana, me exigen a mí presentar certificado de Cámara de Comercio y RUT, es decir, tengo que ser una sociedad colombiana o la sucursal de una sociedad extranjera establecida en Colombia. Como les digo, es muy importante que en el RUT se identifiquen las obligaciones y calidades aduaneras de importador y exportador. Tengo que presentar los estados financieros a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Obviamente con la solicitud yo presento pues una especificación de todos los bienes que voy a importar. Muchas veces piden los catálogos, ficha técnica, todas las especificaciones para poder determinar asimismo el valor y la vida útil en el caso de bienes y de capital. Puedo importar bienes usados, ¿sí? No nuevos, y en ese sentido me piden una certificación del proveedor que me lo está dando en el exterior. Y asimismo, cabe la posibilidad de tener un plan Vallejo que llaman indirecto, y es cuando el importador no es la misma persona que el exportador, y en ese sentido tengo que informarlo y pues plenamente identificar pues a las partes, al importador y al exportador. Es el caso, por ejemplo, de los bienes que entran bajo modalidad de leasing. Como ustedes saben, en el caso del leasing, quien es el dueño importador del bien, quien va a aparecer como dueño importador es el banco, pero pues realmente quien va a hacer la exportación, pues ya es el productor colombiano, ya sea de bienes o servicios, que es quien realiza y cumple con el compromiso. Entonces hay que informar a la DIAN de, ok, esto es una modalidad indirecta, este es el importador, quien va a cumplir el compromiso de exportación es esta otra persona, que es el productor. Entonces también cabe esa posibilidad, y pues hay que, simplemente hay que informar desde el principio todo, cómo va a ser la modalidad, quiénes son, cuánto cuesta, armar el plan de negocios para saber cuánto tiempo me voy a demorar yo en cumplir el requisito. Pero lo que no puede pasar, por ejemplo, es que yo solicito el plan Vallejo, lo hago yo como directo, como si yo fuera el importador y el exportador, y al momento en que el bien llega a la aduana colombiana, está consignado a nombre de un banco, y en ese momento, sí, es que es con leasing. Porque pues obviamente que ahí hay que modificar el plan Vallejo, se pueden demorar, puede haber incluso pues infracciones y penalidades, porque se tendría que informar desde el principio cuál va a ser como toda la operación completa. ¿Cuáles son las obligaciones del plan vallejista o del usuario del plan Vallejo? Asegurar la debida utilización de los bienes. Durante la vigencia del plan Vallejo no los puedo vender ni enajenar, no los puedo pues pasar a otra persona, y tampoco puedo destinarlos a un fin diferente a la producción de los bienes o servicios que yo especifiqué en mi solicitud de plan Vallejo. Tengo que mantener los bienes en el lugar que yo establecí. Si bien al principio yo les hablaba de que no existe territorialidad y la fábrica, digamos, no tiene que moverse a un lugar específico para hacer plan vallejista, sí tengo que informarle al ministerio dónde está mi centro de producción o mi centro de operaciones, en donde van a estar esos equipos que son objeto de plan Vallejo. Y durante la vigencia tengo que mantenerlos allá. Si se va a trasladar la empresa, si se van a cambiar, si voy a abrir otro centro de operación, me toca informarlo antes de realizar el movimiento. Tengo que informarlo al ministerio a través del BUSE como una novedad, para que ellos sepan, tengan la información y esté autorizado. Y al finalizar el plan Vallejo, pues tengo que demostrar que terminó y tengo que culminar con esa importación temporal. ¿Cómo se termina la importación temporal, o cómo termino yo, digamos, como ese plan Vallejo, una vez he cumplido con todos mis compromisos? Para materias primas e insumos, ¿cómo termino la importación de esos? Con la exportación definitiva, es decir, con el 100% de lo importado que se va en el bien final. Si tengo sobrantes, puedo hacer la reexportación de las mismas. Puedo hacer una modificación e importación ordinaria, que es lo que normalmente sucede con los equipos y bienes de capital.
Entonces aquí yo o los reexporto o los vendo afuera, digamos, los reexporto, o simplemente a los 7 años u 8 años que terminó el proyecto, entonces hago la importación ordinaria, que significa simplemente hacer la nacionalización liquidando el impuesto, que es el IVA, con el valor depreciado que ya vimos. Puedo asimismo hacer un abandono de ese equipo, de ese bien. Tiene que estar, obviamente tiene que completarse el proceso aduanero de abandono de mercancías y tiene que estar autorizado por la autoridad aduanera. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, puede destruirse ese bien. Y finalmente, pues obviamente también pueden operar figuras como aprehensión y decomiso en caso pues de que haya habido alguna infracción, alguna penalidad y la autoridad aduanera pues decrete la aprehensión y decomiso de esos bienes. Esos básicamente son las formas para yo, una vez demostré al ministerio que cumplí con mis exportaciones, que pasó el tiempo, pueda yo terminar con la importación, porque recuerden, como se los dije desde el primer momento, que esto es, el Plan Vallejo está catalogado como una forma de importación temporal. Y todas las importaciones temporales que quedan registradas y que están declaradas así ante la autoridad aduanera, tienen que tener sí o sí una terminación y puede ser cualquiera de estas. Básicamente eso era lo que quería contarles sobre el Plan Vallejo. No sé si tienen alguna otra inquietud o pregunta. Pues como lo comentó María Alejandra, la presentación pues podrán acceder a ella, que quedó grabada. Y esta presentación también yo se la enviaré a María Alejandra por correo para que también se las pueda enviar a ustedes. Ay, muchísimas gracias, Mónica, y bueno, a todos los participantes. No sé si, como pues tú ya lo comentaste, si tienen alguna pregunta para aprovechar, y pues igual, si tú de pronto puedes dejar aquí tu correo electrónico. No, ahí ya está escrito. Sí, sí está, pero tampoco es monica.morales@ftc.com.co. Igual ahí lo puse. Y bueno, no, muchísimas gracias a todos por asistir, a ti, Mónica, y bueno, saben que pues todo esto queda grabado, lo pueden ver en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien, María Alejandra, y hasta luego a todos. Gracias, chao.